Continuamos la lectura de la carta de San Pablo a los romanos, donde establece el apóstol que todos estamos bajo la injusticia porque todos hemos pecado, de tal manera que nadie puede presentar el recibo de sus obras ante Dios, tanto los que tenían la ley, la Torá, como los que no la conocían y no fueron fieles a su conciencia. Y por tanto, la salvación no nos viene por nuestras obras, que siempre son obras que no son adecuadas a lo que es la voluntad de Dios. Por tanto, la salvación nos viene por la fe. Y ahora la fe lo que hace es concedernos una realidad nueva que nos hace vivir de la gracia de Jesucristo, que posibilita que cumplamos la voluntad del Señor. Por eso se pregunta el apóstol, ya que ya no vais a ser esclavos del pecado, porque no podéis vivir sometidos a aquello que os destruye. Si el Señor nos ha liberado y con su gracia nos capacita para vivir en la voluntad del Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Pecaremos? No pecaremos, porque si el Señor ha venido a ofrecernos la realidad de sacarnos del pecado y de la muerte, es para que podamos vivir siendo fieles a la voluntad del Señor, lo que expresaba de sí la Torá, pero no nos daba capacidad para poder cumplirla. En cambio, la nueva Torá, que es Jesucristo, que resume toda la voluntad de Dios y la ha expresado en su humanidad, nos capacita para que nuestra justicia no sea la nuestra, sino la suya. Por su justicia hemos sido salvados, pero no para pecar, sino para vivir la realidad nueva de una gracia que posibilita que vivamos fuera del pecado, de tal manera que nos invita a ofrecernos a nosotros mismos, no simplemente a hacer obras buenas, sino que la ofrenda ante Dios sea nuestra propia persona, nuestra realidad que ha sido renovada toda ella entera por la obra de justicia que es Jesucristo. La justicia significa en la Biblia también la salvación. ¿Cuál es nuestra salvación? Jesucristo. ¿Qué ha hecho Jesucristo? Introducirnos a su vida por medio del bautismo, hacernos una criatura nueva, que pueda vivir en el orden nuevo que Él ha posibilitado con su gracia. Por tanto, dos palabras hemos de recoger de esta expresión, que fue muy confusa para el tiempo de la Reforma y Lutero, siempre con la dialéctica entre fe y obras cuando no hay dialéctica. La fe nos introduce en una realidad nueva que es Jesucristo, que es nuestra justicia. Renueva nuestro corazón y nos posibilita vivir en la voluntad de Dios. ¿Qué hemos de hacer? Ofreced vuestras personas como verdadero sacrificio. Y después acaba la carta, el trocito que hemos leído, diciendo que seamos aquellos que viven en el servicio a Dios y no entremos en la esclavitud siendo esclavos a aquello que nos separa de su voluntad. Bueno, pues la obediencia en este caso, la obediencia a la fe, a la obra que realiza el Señor en nosotros. Le hemos dicho con el Salmo que el Señor es precisamente nuestro auxilio, que nos hace escapar de las trampas que nos presenta la vida. Nos arrollaban las aguas que habíamos en el abismo, pero el Señor ha alargado su mano y nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. ¿Y cuál es ese auxilio? Su justicia, la justicia de Dios, que es nuestra salvación. ¿Y cómo hemos de vivir, queridas hermanas, ahora que empezamos la misa ya de buena mañana? Pues vamos a vivir otra jornada para estar en vela esperando que el Señor vuelva. La vuelta definitiva, la segunda vuelta del Hijo del Hombre, y la vuelta que es esta primera, que ahora estamos celebrando, viene el Señor a nosotros, la que ocurrirá después de la celebración de la Santa Misa, porque hemos dicho muchas veces que todos los acontecimientos son una visita del Señor, que vuelve a nosotros y vuelve a través de esos mismos acontecimientos, a través de las personas, para que estemos dispuestos a recibirle. De tal manera que cuando llegue la noche, mirada nuestra jornada, podamos decirle al Señor: sí, Señor, te he reconocido en la Santa Misa, en la palabra que me has anunciado, te he reconocido en los momentos en que estaba limpiando la casa y que tú detrás de mí me ayudabas a vivir en tu voluntad, te he reconocido las que vais a clase en las clases donde he podido escuchar aquello que viene a fortalecer mi fe o el trabajo que tengamos que realizar cada uno esta mañana. Son visitas del Señor. Porque si perdemos la memoria de que Él está presente en todo lo que nos ocurre, es cuando puede pasar lo que nos advierte el Evangelio.
bueno, el Señor tardará, el Señor ya volverá cuando tenga que volver, por tanto me dedico a hacer las cosas mal, a pegar de los criados, a emborracharme, a vivir desordenadamente. El día y la hora que menos lo pienses vendrá el Señor. Y el Señor viene con él, en este caso, con la advertencia de que aquel que no ha sido fiel, pues recibirá los azotes necesarios, es decir, el castigo necesario. Y a nosotros esta palabra a mí verdaderamente creo que nos llama esta mañana a una responsabilidad seria. A quien mucho se le dio, queridas hermanas, se nos ha dado mucho, mucho, muchísimo. Tantas personas y chicas de vuestra edad viven desordenadamente, ni siquiera han tenido ocasión de entrar en el silencio y conocer a Dios, ni conocer su amor. Y por tanto, en su ignorancia harán las cosas mal y por igual recibirán menos azotes. Pero a nosotros se nos ha dado mucho. Y si se nos ha dado mucho, el Señor quiere los frutos de lo que ha sembrado. Mucho se nos exigirá. Y esto es no para que vivamos con el miedo, sino sí vivamos con la fidelidad, con la responsabilidad de conocer, pero con una responsabilidad que no es solo de no hacer actos malos, sino de ser fiel a alguien que me ha amado hasta el extremo, que me ha dado la vida, que me cuida todos los días, que me regala su presencia para que viva en Él, en la Eucaristía. Por lo tanto, una fidelidad amorosa. No es simplemente decir, no voy a hacer cosas que no estén bien, sino voy a hacer muchas cosas para expresar mi amor y mi fidelidad al Señor. Comencemos, pues, el día con esta voluntad de saber que el Señor volverá de una manera plena en la segunda venida del Hijo del Hombre, pero vuelve, se hace presente en todos los acontecimientos. Y lo que le vamos a pedir es que hoy, que es una jornada que el Señor nos regala, mañana Dios dirá, vamos a reconocerle en todos los acontecimientos y vamos a recibirle y con solicitud vivir en su voluntad y cumplir su palabra. Que así sea.